Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección para esta semana, el pueblo de Dios en el mundo, pero no del mundo. Es muy interesante la lección, vamos a ver por qué y por qué es tan necesario para estudiarla. Pero antes de empezar queremos invitar la presencia de Dios con nosotros con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección. Separados del mundo es el primer subtítulo y vamos a ver qué es el mundo, por qué debemos estar separados del mundo, diferentes símbolos del mundo y también los peligros que encontramos. Esa es la primera parte de la lección. Seguimos más adelante con el segundo subtítulo, la instrucción de Dios de guardar a su pueblo del peligro. ¿Por qué hay un peligro y cómo podemos guardarnos de este peligro? Es la segunda parte de nuestra lección. Y después viene la última parte, que es solo una pregunta, pero es muy importante, prácticamente la más importante de toda la lección. Trabajo en el mundo para salvar almas. ¿Cómo podemos prácticamente combinar las dos cosas de no ser del mundo, pero en el mismo tiempo poder trabajar en el mundo y ser una bendición para todas esas personas que viven ahí? Bueno, eso es el propósito de esta lección y con ayuda de Dios vamos a analizarlo punto por punto. La primera pregunta dice cómo caracteriza Dios a su pueblo y qué es que Él espera de nosotros. Bienvenida Raquel a nuestro estudio. ¿Qué podemos responder en esta pregunta? Bien, los versículos que tenemos introductorios para el desarrollo completo del tema nos permiten analizar varios atributos que el Señor capacita para que su pueblo tenga y que espera que realmente se desarrollen por su intervención y nuestra colaboración. El primero de ellos es la santidad. Este nivel espiritual de progreso, este crecimiento en la gracia por el poder de Dios es un requisito imprescindible para poder ser identificado como sus hijos y como su pueblo. La exclusividad, la peculiaridad, la diferenciación entre aquellos que llevan el nombre de Dios como propio debe ser un elemento diferencial con el resto. No es algo que se provoca, sino que se da automáticamente cuando los valores, el código moral que se acepta, los hábitos, las costumbres, las actitudes y comportamientos general orientados de acuerdo a la ley de Dios transforman al ser humano por la obra del Espíritu Santo y inmediatamente se marca una diferencia clara entre el bien y el mal. El Señor desea que como otro elemento característico de su pueblo, una adoración única y propia. Es decir, el Señor no desea que ningún otro objeto, idea, pensamiento o ser sea sustituido por la prioridad que Él debe tener en nuestra vida. Es decir, el Señor debe ser el centro de su pueblo para ser alabado, servido, honrado y obedecido. Y no debe haber ningún compartimiento con otros poderes, modalidades o ideas. El Señor desea que el deseo de prosperidad o
la adquisición de un nivel económico superior pueda dañar o desvalorizar el servicio a Dios y la prioridad en nuestras vidas, individualmente y como pueblo. Así que el Señor desea un servicio indiviso, un reconocimiento de su divinidad y de su intervención en nuestra vida, que da como resultado unas características de elevación espiritual, santidad y diferenciación con el resto. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Aquí tenemos dos símbolos interesantes que debemos analizar. Uno es el símbolo de Egipto, símbolo del mundo, que es el Egipto. Fue un país que prácticamente esclavizó los israelitas. El pueblo de Dios fue como esclavos en este país. Y sabemos que quería liberarse y Moisés hizo todo posible para liberarlo. Pero sin la interveniencia directa de Dios fue imposible. El faraón no quería, liberar los israelitas. Igual, en una manera semejante, el mundo puede convertirse para nosotros como un emperador, una esclavitud. De qué manera y cómo vamos a ver un poco más adelante en esta lección. En el Mateo 6, versículo 24, estamos hablando de la adoración de Mamón. Aquí el versículo es una versión moderna, una traducción moderna de la Biblia, porque el Reina Valera dice: no podéis servir a Dios o al Mamón. Pero el dios Mamón en Grecia se aceptaba como el dios de la riqueza, el dios del negocio, y por eso esa traducción moderna ha reemplazado la palabra de esa forma. Y entendemos entonces que en ese sentido el mundo no se refiere al mundo como el universo, como el lugar geográfico o como un lugar social, sino como un lugar vanidoso. La vanidad del mundo es de qué vamos a hablar en esta lección. Seguimos más adelante con la pregunta número 2 y vamos a ver qué dice. ¿Cuál es una de las formas principales de Satanás para entrampar al pueblo de Dios? ¿De qué forma este Egipto o este mundo está esclavizando prácticamente el pueblo de Dios? Precisamente porque Dios ha expresado claramente sus expectativas y deseos para su pueblo, se produce una contrapartida, y eso lo hace el poder del mal. Entonces, si el Señor nos pide que seamos peculiares, que vivamos la verdad en toda su intensidad y en cualquier circunstancia, la opción opuesta a esta es la búsqueda de la conexión, el compromiso, la relación con individuos, instituciones, ideas, filosofías o doctrinas que se oponen y son enemigos del bien y de la verdad. En el momento en que nos introducimos en este territorio peligroso y encantado, estamos poniendo en grave peligro no solamente nuestra vida espiritual, sino también la de la Iglesia, ya que se introducen influencias, ideas, comportamientos o actitudes que son contrarios abiertamente a la voluntad de Dios y que Él mismo y expresamente detalla el rechazo que siente hacia este tipo de actitudes que son contrarios a su palabra. Por lo tanto, lo que el enemigo de Dios pretende es que el pueblo de Dios traicione la verdad por ceder a las influencias que el mundo ajeno y contrario al bien promueve. Muchas gracias. Aquí tenemos algunos versículos muy fuertes.
especialmente Santiago, capítulo 4:4, dice que prácticamente una amistad con el mundo es una enemistad, un adulterio. ¿Por qué es un adulterio? El adulterio normalmente es una palabra que se usa de una infidelidad de una pareja casada. Entonces, si nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obviamente es como tenemos un pacto con Él, de una forma semejante como un matrimonio. Y sin embargo, si entonces tenemos propósitos a avanzar en el mundo, en la vanidad del mundo, entonces es como un adulterio. Estamos abandonando a Dios, estamos rechazando su ayuda, sus propósitos, sus sueños, la esperanza en Él, y buscamos entonces una realización en este mundo. ¿Por qué eso es tan peligroso y por qué no debemos hacerlo? Vamos a ver en la pregunta 3. ¿Qué peligro enfrentan aquellos que se unen con el mundo y lo imitan? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? La comprensión de nuestro código de conducta, de los valores y virtudes representados en la palabra de Dios que expresan los deseos que Dios tiene para nosotros, nos facilita establecer prioridades, es decir, ¿qué es más importante? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Ese listado de prioridades debemos enfocarlo básicamente en dos áreas fundamentales y vitales. Es decir, es Dios, nuestra relación con Él, la verdad y el bien prioritario. No hay nada más por encima, nada que lo sustituya o rivalice con esta prioridad. El Señor desea que orientemos todo nuestro esfuerzo, nuestro ser y voluntad en la práctica del bien. Él nos favorece con su ayuda, su protección, su asistencia, el derramamiento de su Espíritu Santo, porque desea que el baluarte de la verdad se revele a este mundo y pueda ser un testimonio para otros. Pero antes de poder ser capacitados para realizar esta labor, debemos entender comprensivamente y experimentalmente que no hay nada más importante y que pueda ocupar el primer lugar en nuestra vida que nuestra relación con Dios. En el momento en que esta comprensión y esta determinación es firme, constante y progresa en intensidad y esfuerzo, el peligro de convivir o renunciar a la verdad por el mundo es menor. Muchas gracias, Raquel. Es interesante prácticamente entender los principios del reino celestial, y los principios del reino celestial están basados de amor, de prosperidad, de realización, de felicidad. Si nosotros tenemos una realización espiritual, que significa que hemos recibido los dones espirituales, tenemos una conexión viva con Jesús, con el Espíritu Santo, entonces nosotros no tenemos la necesidad de otra realización, no necesitamos otra prosperidad, porque nos sentimos felices y contentos, gozosos. Pero si nosotros fallamos en esta experiencia poderosa, esta experiencia positiva en nuestra religión, obviamente vamos a buscar una realización en otro lugar. ¿Y qué más entonces ofrece el mundo? Ofrece la realización que uno puede alcanzar en educación, en profesión, en dinero, en propiedades, en cualquier cosa que nos está rodeando. No es nada mal tener bienes o tener una prosperidad. Muchos de los patriarcas y de las personas de Dios, dedicadas a Dios, también alcanzaron como prosperidad en su profesión, como fue Daniel, un profeta y un hombre excelente, el mano derecha del rey.
Sin embargo, él no abandonaba su relación con Dios de ninguna manera, y su corazón no estaba encerrado en las cosas del mundo. Por eso es muy importante que nosotros encontremos la realización verdadera en la palabra de Dios y en la comunicación con nuestro Señor Jesucristo. En la pregunta número 4, ¿qué instruyó el Señor a su pueblo para su protección? ¿Qué podemos decir? ¿De qué forma o qué consejo podemos recibir de parte del Señor para nuestra protección? El Señor no solamente nos enseña lo que está bien y lo que deberíamos hacer en nuestra vida, sino que también nos anuncia lo que deberíamos evitar y sobre todo de lo que deberíamos alejarnos, con el fin de perseverar en el bien hacer. Entonces, lo primero de todo es no establecer pactos, uniones, compromisos, o de alguna manera hacernos uno en ideas, en propuestas o en cualquier tipo de deseo o práctica futura con aquellos que son contrarios a la fe y a la verdad en Cristo. Y debemos entender esto. No debemos abandonar las relaciones humanas, no debemos aislarnos como ermitaños, pero sí debemos tener claro qué está bien y qué está mal delante de Dios y vivir a la altura de esa verdad. Somos diferentes en hábitos, costumbres, comportamientos y valores. Y no solamente en relación a nosotros como individuos, sino también al conjunto de nuestra familia y a las relaciones que nuestros hijos puedan establecer en el futuro. Porque un acercamiento con comportamientos contrarios a la voluntad de Dios facilitan el abandono de la verdad y la aceptación y el seguimiento de lo que es contrario a lo que el Señor desea de nosotros. Por lo tanto, lo que Él promueve en nosotros es la clara comprensión de la verdad, la vivencia de la misma, lo cual nos lleva a una transformación, a una renovación, a una superación y avance hacia adelante, hacia arriba y hacia el cielo, en lo que es agradable y perfecto de acuerdo a la voluntad de Dios. Y únicamente podemos alcanzar ese nivel al permanecer fieles, leales y obedientes a la palabra de Dios, sin comprometerla, sin cederla y sin mezclarla. Muchas gracias, Raquel. Es interesante la primera frase de ese versículo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Es interesante. ¿Por qué es tan importante? Porque si estamos conformes, estamos contentos, estamos en acuerdo. Pero si no somos conformes, significa que buscamos algo mejor. Y prácticamente la lección trata de este punto de vista, esta perspectiva y esta experiencia que debemos hacer con nuestro Señor. Si tenemos como un amigo nuestro Señor Jesucristo, obviamente va a ser muy difícil de cualquier otra persona ser un mejor amigo que el amigo que es Cristo. Si tenemos la riqueza celestial, obviamente va a ser muy difícil ser atraídos por una otra riqueza que es una riqueza temporaria aquí en este mundo. Si tenemos la esperanza y la realización en la vida espiritual, obviamente todas las realizaciones en este siglo no pueden compararse con esto, y por esto nuestro corazón sería allí donde está nuestro tesoro. Separarse del mundo no debe ser un ejercicio penoso, doloroso, sino como podemos decir, una experiencia natural después que nosotros somos convertidos, después que nosotros estamos entrando en comunicación con nuestro Señor
Jesucristo. Seguimos más adelante con la próxima pregunta. Aquí tenemos muchos testimonios de cómo podemos y cómo no podemos ser enganchados con otras personas que no son de la fe. Pero bueno, no vamos a tener tiempo de analizar todos los testimonios. Seguimos con la pregunta número 5. ¿Qué consejo firme da el Señor? ¿Qué podemos decir como respuesta de esta pregunta, Raquel? La separación y la clara determinación de no aliarse, combinarse o asociarse con nada que pueda perturbar nuestra relación con el bien, nuestro progreso espiritual en la vivencia, en la práctica del bien. Puesto que Dios espera que nuestra vida sea un testimonio directo, práctico y real del plan de salvación. El Señor desea que nos convirtamos en instrumentos que puedan dar un testimonio viviente de la posibilidad de la transformación del mal hacia el bien y de cómo el poder de Dios puede hacernos nuevas criaturas, nuevos seres que son purificados por su gracia y salvos por su amor. Y este tipo de testimonio tiene un impacto especialmente significativo en el medio en el que nos encontramos, y es también uno de las formas que Dios usa de evangelizar a otros. Muchas gracias, Raquel. Es interesante. Aquí tenemos versículos muy fuertes. Apartaos, salid de ahí. Dice Isaías, 2 Corintios, versículo 6, dice, no tocáis nada que está impuro. Bueno, es muy fuerte y podemos quedarnos con una impresión que, bueno, no podemos relacionarnos con nadie que no es de nuestra fe. Sin embargo, debemos entender que cosmos es la palabra griega del mundo, y traducida como mundo, y se refiere de todo, del universo, de las estrellas, pero también se refiere en griego para describir la vanidad, las ollas. Y entonces cuando hablamos de esta influencia negativa del mundo, no es tanto la palabra mundo como la planeta, como el universo, como la sociedad, pero es la vanidad, es la parte peligrosa de las personas que se aferran del mundo. Y eso es prácticamente bien presentado aquí en el testimonio de patriarcas y profetas. Aquí lo pueden ver en la pantalla, por su relación con los idólatras y la participación que tuvieron a sus fiestas. Y esas fiestas no fueron fiestas de cumpleaños, fueron fiestas dedicadas a sus dioses. En estas fiestas tenían no solo el uso de bebidas y drogas peligrosas, pero también se usaba la prostitución como una forma de adorar sus dioses. Y eso fue una trampa muy peligrosa para los israelitas. Por eso debemos entender que Dios quiere guardar su pueblo, no llenarlo con miedo, para no comunicarse con ninguno, no tener amistades, amigos afuera de la iglesia. En contrario, debemos mantener relaciones muy abiertas con muchas personas. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos también dejar una impresión positiva, una impresión de amor, una impresión de la palabra de Dios con nuestros amigos, vecinos, colaboradores. Vamos a seguir adelante y vamos a ver que en la próxima pregunta, y la pregunta número 7 especialmente, vamos a hablar de este tema. La pregunta número 6 dice, ¿por qué Dios enfatiza la importancia de que su pueblo esté separado del mundo? ¿Qué podemos contestar en esta pregunta aquí?
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento mantiene una clara línea acerca de lo que Dios espera de su pueblo y de cada uno de los que los conforman. Y es precisamente una línea divisoria clara. Ninguna mezcla entre el bien y el mal, ninguna asociación entre aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y el Señor nos pide obediencia, fidelidad a la verdad que nos ha permitido conocer. Y que vivamos de acuerdo a esta misma verdad, que seamos consecuentes, porque el fin más excelso y elevado que Él nos presenta es restaurar su imagen en nosotros, tal cual fue el modelo original en la creación de la humanidad. Por lo tanto, sed santos porque yo soy santo es el objetivo principal que Dios desea con la humanidad, desea restaurarnos a ese paraíso inicial y también a la desaparición del mal y el triunfo completo del bien. Para poder llevar a cabo este plan es fundamental disasociarse, separarse de todo lo que perturba el deseo, la práctica y la vivencia del bien, porque Dios tiene el propósito de preparar aquí, hoy y ahora a su pueblo para una vida futura con Él. Entonces, aquí estamos aprendiendo a apreciar, a valorar lo que está bien, a cambiar nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras costumbres, nuestros principios, nuestros valores, para que la transferencia al cielo y a un nivel de vida en otra dimensión y de acuerdo a otros criterios sea el cumplimiento de nuestros sueños y nuestros deseos más queridos. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que la lección presenta el amor del mundo en una posición opuesta del amor de Dios. El deseo de ser parte del reino celestial es exactamente el opuesto de esto, del amor y la convivencia con el mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en este mundo, estamos conformes de este mundo, o como dice el primero de Pedro, en nuestros deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia, todavía están vivos nuestros deseos, los placeres. Entonces nosotros buscamos la vida en este mundo, nos gusta, nos sentimos feliz aquí en este mundo. Obviamente de esa manera no necesitamos la presencia, la convivencia en un otro mundo, no necesitamos una vida eterna, tampoco necesitamos un nuevo cielo o nueva tierra. Obviamente es, el placer del mundo es exactamente el opuesto de esto de Dios. Y si queremos ayudar a una persona que está en el mundo para que ellos puedan reconocer, pueden reconciliarse con Dios y venir en el reino celestial, obviamente debemos nosotros abandonar primero las experiencias del mundo, vivir una vida diferente. Entonces podemos atraer, podemos comunicar este mensaje a una otra persona, y eso es prácticamente la realización misionera y el propósito de la iglesia conviviendo en este mundo. Por eso vamos a ver la última pregunta. Sin embargo, mientras estamos separados del mundo, ¿qué privilegio y responsabilidad especial tiene el pueblo de Dios? Aquí encontramos justo la combinación de estas dos frases. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor desea que este mundo reciba el mensaje del bien y que conozca la verdad en Dios en forma completa, práctica y real entre los seres humanos. Y por esa razón el Señor usa a la iglesia como un agente misionero. Es
decir, la vida de cada uno de nosotros que conforma el pueblo de Dios en la tierra debe ejemplificar la verdad. Debe demostrar por el diario vivir que el amor de Dios transforma a los seres humanos, que la verdad es el principio que debe regir nuestra existencia y que Dios es el creador, el transformador y el salvador de cada persona que así lo desee. Y entonces nuestras propias vidas transformadas a la imagen de Dios son un elemento ejemplificador del poder de Dios en nuestras vidas, y de este modo se convierte en luz, en sal, en testimonio, para que otros comprendan que con Dios sí pueden cambiar las cosas, que por su poder, su presencia y su espíritu regenerador en nuestras vidas podemos ser nuevos seres humanos en Dios. Amén, amén, Raquel, muy interesante. Aquí el segundo testimonio es también muy aclarativo. Leemos en la tercera línea: no se alejen de sus semejantes, sino que procure impartirse la preciosa verdad que ha bendecido su propio corazón. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que no nos separemos, que no nos asustemos de una comunicación con otras personas. Es normalmente cuando una persona es débil y se siente tentada, entonces intenta de evitar cualquier tipo de relación con personas que no son de la misma fe. Sin embargo, si tenemos la fuerza espiritual, si tenemos la convicción firme en la verdad y el Espíritu Santo que es con nosotros, si tenemos una clara idea misionera y experiencia en la verdad, obviamente podemos tener, y Dios puede capacitarnos con el poder suficiente para que tener esta fuerza a realizar una obra misionera, a comunicar el mensaje con otros y con ayuda de Dios también presentar almas y estrellas en nuestras coronas un día cuando estamos en el reino celestial. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Recuérdense que Jesús hizo exactamente eso. Él abandonó el cielo, su comunidad, su riqueza espiritual y también en el universo, y Él vino en este mundo peligroso para salvar los hombres. Eso es el deber también de su iglesia y de cada uno de nosotros, participar en este labor tan importante. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.